Hola amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por sintonizar su programa, en la cual un equipo que está detrás de cámaras, de la producción, de la edición y todo lo que representa generar este contenido, estamos siempre tratando de traer temas en los cuales el día a día nos puede servir. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre algunos aspectos legales que ignoramos y que en algún momento nos hemos topado con algún contrato, ya sea laboral, ya sea mercantil, incluso otros, y que el día de hoy vamos a tener el acompañamiento del licenciado Estuardo Herrarte, abogado y notario, y él nos va a estar dando más información de lo que representa un contrato y qué debemos de tomar en cuenta, y que algunas veces uno va y adquiere un servicio o compra algún bien y le hacen firmar un contrato y muchas veces o en el 100% de los casos uno ni los lee, solo los firma, pero tenemos que tomar algunas consideraciones al respecto y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Desde ya doy la bienvenida a aquellos que nos ven y que también dejamos abierta la línea para que nos puedan escribir, hacer llegar sus comentarios, preguntas y aportaciones. Licenciado, bienvenido a este programa. Mucho gusto, hermano Rafita, es una bendición estar aquí y gracias por la invitación, ¿verdad? Esperando pues que poder aportar un poquito de lo que Dios me ha dado. Excelente. Amén. Ahora, mira, entrando un poco en la temática de los contratos, regularmente cuando uno adquiere un servicio, como decía en la introducción, va uno tendente a que un contrato trae deberes y obligaciones, ¿verdad? En las cláusulas contractuales. Entonces, pero ¿por qué es que la gente no lo lee y de repente lo que típicamente se conoce con las letras pequeñas no las leíste y de repente hay alguna repercusión ahí? ¿Cuál sería tu consideración para los que nos ven que de repente firmaron algo o están próximos a firmar y que no toman en cuenta esto? Gracias, Rafita. Sí, primero yo creo que debemos de partir lo que es un contrato, ¿verdad? Porque a veces firmamos diferentes documentos, pero no todos acarrean pues las mismas obligaciones o los mismos derechos, ¿verdad? Pero un contrato sí, porque un contrato, ¿qué es un contrato según la ley? Bueno, el Código Civil podríamos decir como que es la ley matriz, ¿verdad? Del ordenamiento jurídico. Dice que hay contrato cuando dos personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, quiere decir de que ahí va el consentimiento de la persona. Y una persona tiene capacidad, desde que una persona cumple 18 años, adquiere la capacidad para poder contraer derechos, ¿verdad? Y también poder contraer obligaciones, es decir, adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, mucha gente no tiene conciencia de lo que es realmente un contrato. ¿Y qué es un contrato? Es ley entre las partes. Y eso la gente muchas veces no lo sabe. A veces es porque sí se le enseña en casa, pero a veces es algo cultural que permea en la sociedad la forma como se le hace frente a las obligaciones. Fíjense que hay una jerarquía de las leyes. En todo estado hay una jerarquía de las leyes. Tan importante es el contrato que aparece dentro de esa escala jerárquica. Porque está la Constitución, luego están las leyes ordinarias que emite el Congreso de la República, luego están las leyes reglamentarias que las desarrollan instituciones, ¿verdad? Desarrollando la ley. Y abajo están las leyes que se conocen como individualizadas. Y esas leyes individualizadas son ley entre las partes. Y ahí entra el contrato. Entonces el contrato es ley entre las partes. Quiere decir que una vez dos personas convienen en dar su consentimiento para adquirir derechos y contraer obligaciones que generalmente son recíprocas. En un contrato hay prestaciones recíprocas, ¿verdad? Una persona adquiere derecho, pero también adquiere obligaciones. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El inquilino adquiere la obligación de pagar una renta mensual y de destinar el bien al objeto pactado, pero también tiene derechos. ¿Cuáles son esos derechos? De poder poseer el bien a ti como que si fuera el dueño. Entonces muchas veces no se tiene esa conciencia
de que un contrato es una ley entre las partes. Pero eso se puede ver inclusive, Rafita, se puede ver desde el punto de vista físico, pero también se puede ver desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, alguien que tiene conocimiento de las cosas de Dios, sabe que fíjense que hay una doble responsabilidad. Porque, digamos, alguien que no tiene temor de Dios, contrae una obligación y no la cumple, pues bueno, no hay problema. Pero un hijo de Dios incumpliendo un contrato, eso ya, hay una responsabilidad delante de la persona con la que se contrajo la obligación, pero también delante de Dios. Tiene otra Entonces, connotación, ¿verdad? es una alta connotación. Y esto de los pactos viene, los pactos es una de las formas de emitir el consentimiento más antiguas. Ujú. De tal manera que nosotros vemos que aún se cerraban contratos, pactos por medio de comidas. Ujú. E inclusive lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, que es un nuevo pacto, se selló con una comida. Claro. Entonces, esto de dar el consentimiento es algo honorable. Eso de dar el consentimiento, ahí va nuestra personalidad. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Y parte de esa personalidad es cuidar nuestro consentimiento. Inclusive por eso la Biblia dice en Santiago que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero, ¿qué mensaje nos está trasladando el mundo? Bueno, ver la necesidad del momento. Claro. Y no me importa si después voy a poder cumplir o no. Excelente. Ahora, solo para retomar un poquito la parte esa que mencionabas de la parte del contrato, puramente de un contrato de arrendamiento. Regularmente hay personas que dicen, a mí la ley me ampara y no me puedes alojar. De repente, si se rompe una cláusula, no pago, por decirte, no pago de 3 meses consecutivos, se oyen casos en los cuales dice no se puede desalojar a la persona porque lo ampara primariamente el derecho inherente de vivienda. Entonces no, y ya sea que está causando daño a un patrimonio de un tercero, pero es amparado. ¿Qué pasa ahí con ese contrato? Excelente, gracias por la pregunta y esa es muy buena pregunta. Miren, realmente ustedes saben que las leyes es para regular la conducta externa de los hombres en sociedad. Eso es lo que dice cualquier profesional del derecho, ¿verdad? Regular la conducta externa de los hombres en sociedad. Entonces, al principio, ¿por qué surgen esas regulaciones externas? Porque al principio se daba lo que es la autotutela o la autocomposición. ¿Y de eso dónde viene? Que cada quien quería hacer justicia por su propia mano. Ok. Entonces, viene la necesidad de regular una serie de situaciones de hecho reales que ya no es conveniente que las personas las solucionen pues sin intervención del Estado a través de la ley. Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque supongamos que hay una familia que están pues arrendando un inmueble y que por alguna u otra razón dejan de pagar. Entonces, algo que se debe considerar es que en los contratos hay que respetar tanto los derechos y hay que cumplir con las obligaciones. Pero cuando no se da ese cumplimiento, hay formas de poder constreñir a una persona a que cumpla. Y ya los contratos muchas veces traen sanciones que están implícitas o que están reguladas expresamente en el contrato, como por ejemplo el pago ya de intereses moratorios o cláusulas pues que son como una especie de castigo, ¿verdad? Cláusulas compensatorias para poder resarcir en este caso pues a la otra parte que se está viendo afectada por el incumplimiento. Pero cuando ya es imposible pues lograr un acuerdo o la parte, digamos, acreedora, en este caso el propietario o el arrendador, ya no es de su agrado, ya no ve ningún interés en el contrato porque está perdiendo, cuando pudiera pues, volver a arrendar el inmueble y está perdiendo tiempo, pues ahí sí que eso es lo que no le gusta a la mayoría, pero lamentablemente
hay que seguir un proceso. Y ese proceso es el que se debe respetar, ¿verdad? No puede ir el arrendador y sacar a la familia por la fuerza, por su propia mano, porque si no estaría incurriendo en un delito. Desde que un inquilino entra, adquiere los derechos como que si fuera el propietario. Entonces, inclusive yo siempre pongo a los estudiantes cuando hablaba del arrendamiento, siempre les ponía el ejemplo del señor Barriga. Yo les decía, miren, hasta el señor Barriga llegaba y tocaba la puerta. Y no porque era su inmueble, él podía llegar y abrir la puerta y entrar cuando él quisiera, sino que él tocaba la puerta y esperaba que le abrieran. Entonces, eso es algo interesante. Miren, lo ideal sería que cualquier diferencia que surgiera en un contrato se arreglara voluntariamente entre las partes, porque eso evitaría muchos problemas colaterales, evitaría pues un pleito judicial extenso, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muchos factores que pudieran influir en que se tenga que acudir ante un juez. Ok. Y en este caso, pues como está defendiendo el arrendador su derecho de propiedad privada, porque no puede decir, bueno, como no tiene pues para pagar, siga ahí, pero como yo no lo puedo sacar, entonces no hay problema. No, él puede ir ante un juez y ahí puede, pues después de un proceso, darse un lanzamiento. Y ahí inclusive se puede hasta hacer uso de la fuerza pública. La policía llega y hasta los mismos agentes ayudan a sacar las cosas del lugar. Y aquí entra otro tema importante en los contratos y es uno de los errores que comete la mayoría de personas. Porque, sobre todo los acreedores, sobre todo ellos, porque muchas veces por la confianza, por la buena fe, por el cariño, por el respeto, porque hay mucha gente que tiene ese don de gente y tiene eso de ayudar. No se preocupa de garantizar el cumplimiento del contrato. Y entonces es ahí en donde muchas veces se cometen esos errores, que se pueden prever desde un inicio. Porque, por ejemplo, alguien que quiere garantizar que un contrato se vaya a cumplir, pues, mire, realmente en todo contrato hay riesgos, ¿verdad? Una persona puede estar muy solvente y de aquí a una semana estar en quiebra y ya no poder cumplir. Entonces ahí es donde vienen las garantías, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona en un arrendamiento? Pedir cartas de recomendación, pedir cartas de ingresos, ¿verdad? Pedir referencias laborales. Pues si usted está interesada en alquilar, tengo que saber cuánto usted gana para ver si usted va a poder cumplir con la renta. Porque imagínense que una persona gana 7,000 y el arrendamiento es de 5,000. Y entonces va a vivir con 2,000 quetzales. Y si es la única persona que trabaja en su casa. Entonces desde ahí se puede ver que la persona tarde o temprano va a incumplir. Por supuesto. Porque si se le pincha el carro o si usa moto y se le descompone la moto, y si vive con 2,000 quetzales, entonces ¿de dónde va a sacar para poder? Y si para él se pone a pensar cuál es la prioridad, bueno, tengo que reparar la moto antes de pagar la renta. Y entonces ahí ya se puede pues, ver mermado el patrimonio del acreedor. Entonces, algo importante es ver las garantías. Y la ley pues da esas garantías, ¿verdad? El fiador, ¿verdad? El fiador es una, pero también hay que investigar, ¿verdad? Entonces, a veces la emoción puede ganar en un contrato. Interesantísimo. Yo dejo la invitación para que puedan participar con nosotros escribiéndonos al WhatsApp que vamos a poner en las pantallas. Está con nosotros el licenciado Herrarte y realmente está hablando de una temática del quehacer diario, o sea, que del lado que usted esté alquilando una casa como propietario o usted esté adquiriendo la casa como inquilino, y tiene que ver cuáles son las connotaciones de ambas partes y que realmente dentro de si hay un incumplimiento, detrás de eso hay un debido proceso para poder hacer valer los derechos de cada quien. Esto es la temática que estamos llevando el día de hoy. Vamos al primer corte y al volver vamos a empezar con un tema de preguntas.
Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Seguimos conversando con el licenciado Herrarte. Realmente, de alguna manera, nos hace pensar el hecho de que en algún momento nosotros hemos, bueno, los que ya son mayores de edad, hemos firmado más de algún momento un contrato. Y hoy estamos hablando específicamente de los contratos de arrendamiento. En el primer bloque él nos dio una explicación de lo que son los derechos y obligaciones, pero detrás de eso se desprende una pregunta y dice, ¿cómo ve el abogado? Que quisiera escuchar los comentarios del abogado con respecto a lo que es el subarrendamiento, que ahí se involucra una tercera persona y ya como consecuentemente él es el que hace el contrato directo con el inquilino. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo así y por qué se hace así? Muy bien, sí hay varias razones por las cuales se podría dar un subcontrato de arrendamiento. Primero, pues el contrato de arrendamiento, que sería el contrato principal, ahí tendría que autorizarse en una cláusula que en este caso el arrendatario pueda subarrendar, ¿verdad? Es decir, viene el subarrendatario, celebra un contrato de arrendamiento y el dueño le autoriza poder subarrendar. Entonces, supongamos que él recibió un local extenso, pero él le quiere sacar provecho al arrendamiento, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que lo manda a remodelar, digamos, construye varios locales y los subarrenda. Y entonces ahí va a haber un beneficio mayor para el arrendatario, y el arrendatario va a poder cumplir adecuadamente con el dueño, ¿verdad? Con el arrendador. Y quien se va a encargar de cobrarles a los subinquilinos serían, ¿verdad? Sería el arrendatario. Entonces, eso pues se da en muchos casos, ¿verdad? Pudiera ser de que el inmueble se presta para eso. Y pues si lo autoriza el dueño, en este caso el arrendador, pues es válido, es legal, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces en los contratos de arrendamiento, sobre todo de viviendas, se da la figura del subarrendamiento y muchas veces lo utilizan para cubrirse las espaldas los dueños. Porque muchas veces se da que fíjense pues cómo es muchas veces la gente, ¿verdad? La mala fe de que celebra un arrendamiento, pero ya va con la intención de únicamente cumplir 1 o 2 meses. Y ya va con la intención de que los siguientes meses ya no va a cumplir. Va con la intención de aprovecharse, ¿verdad? Entonces, en ese caso, muchas veces se le recomienda, pues se ha dado pues así en la práctica, se le recomienda al dueño que celebre un contrato de arrendamiento con un familiar o con un amigo y que ese amigo subarrende a las personas que van a realmente ocupar ese inmueble. ¿Y por qué lo hacen así? Porque si en algún momento el subarrendatario incumple, entonces a quien tendría que demandar el dueño es al arrendatario. Y como en este caso pues es un amigo, es un familiar, entonces no va a poner resistencia en el proceso. Entonces va a ser mucho más fácil poder agotar el proceso y llevar a cabo el lanzamiento de los subarrendatarios. Entonces esa es la razón por la cual muchas veces se le dice, mira, celebrar un contrato de arrendamiento primero con alguien de confianza que conozcas y luego entonces ya celebras un contrato de subarrendamiento.
Y entonces muchas veces pues hay gente que sabe eso y por la necesidad celebra ese tipo de contratos, lo cual pues es legal, ¿verdad? Podríamos decir que es una estrategia legal. Pudiera ser que alguien opine lo contrario y que pues diga que ahí hay una simulación de contrato, ¿verdad? Que realmente no hay ahí un subarrendamiento, sino que en realidad es un arrendamiento. Sin embargo, tomando en consideración muchas veces que los jueces saben que se da también esas situaciones de que no van con esa intención de incumplir y de quererse perpetuar, porque hay muchos que se quieren perpetuar en los inmuebles. Entonces los jueces han aceptado esa figura, ¿verdad? Si se hace correctamente, nunca he visto que un juez invalide pues la figura del subarrendamiento en esos casos, ¿verdad? Y es muy difícil también que un inquilino que pues ya está pasando la vergüenza de ser demandado, pues se le quite esa vergüenza y contrademande al dueño diciéndole, mira, hay una simulación, ¿verdad? Porque si no tiene para pagar la renta, mucho menos va a tener para poder pagarle a un abogado y decirle, mire, pues reconvenga, ¿verdad? O plantee otra demanda porque ahí hay una simulación. Yo soy el verdadero arrendatario, no soy subarrendatario. Pero eso va a ser muy difícil. Yo pues nunca lo he visto en la experiencia en los tribunales, nunca he visto que pues se dé esa contrademanda. Pero sí he visto mucho que se dé en este tiempo, sobre todo la figura del subarrendamiento, lo cual pues al final es legal, ¿verdad? Haciendo un poquito de comicidad en ese programa, eso no lo sabía el señor Barriga, ¿verdad? Eso no lo sabía, porque si no, pues Hubiera podido seguramente desalojar a don no Ramón. hubiéramos tenido que pasar varios programas viendo para llegar al lanzamiento, ¿verdad? O al desalojo. Excelente. Y en ese sentido, licenciado, hay que, obviamente, pues es lógico y por procedimiento de control interno, el legítimo dueño debe llevar un expediente de la recurrencia de pagos bien documentado, porque eso va a ser evidencia para demostrar ante un juez competente a la hora de querer hacer uso de sus derechos, ¿verdad? Por supuesto, y eso creo yo que es algo que, eso es otro de los errores. Eso es otro de los errores y en este caso quienes más los cometen son los que tienen la obligación principal de pago, ¿verdad? Cuando son contratos pecuniarios, pues se dan esos errores que muchas veces no se documentan los pagos. Entonces en un proceso va a ser muy difícil poder probar. No es que sea imposible, pero sí va a ser más difícil probar que ya se realizaron, digamos, amortizaciones, por ejemplo, porque no hay, digamos, una documentación. Entonces yo creo que en todo contrato, y no solo en un arrendamiento, sino que en todo contrato, en mutuos, etcétera, donde se tengan que hacer pagos como parte del cumplimiento, pues tiene que quedar documentado, ¿verdad? Tiene que quedar documentado de alguna forma. Y qué mejor si queda establecido en el contrato la forma como se va a documentar, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que, por ejemplo, se ofende que le depositen, por ejemplo. Pero si eso ya queda establecido en el contrato, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces, hay gente que, por ejemplo, mire, usted me depositó y yo no quería que me depositara en esa cuenta. Bueno, pero si yo necesito también cubrirme las espaldas, necesito garantizar que ese pago, pues, queda registrado. Bueno, pero si queda en el contrato, pues eso no va a haber ningún problema. Ya quedó estipulado ahí en el contrato. Excelente, y pareciera ser como que estamos solo inclinando la balanza a favor de los que arrendan, pero también me ingresa una pregunta sobre, dice, ¿qué pasa si yo soy el que estoy alquilando un bien y me piden que sea en efectivo el pago? ¿Cómo me garantizo yo de que efectivamente esté documentado que estoy cumpliendo con mis pagos, verdad? Bueno, los famosos recibos, ¿verdad? Que a veces uno hasta los puede hacer manualmente, ¿verdad? Puede hacer uno manualmente un recibo, pues alguien, por ejemplo, no, digamos, llega el dueño y ya se va y no hay un recibo de esos que uno compra en las librerías. Bueno, se puede agarrar una hojita y pues se puede utilizar cualquier modelo. Ahora uno entra al teléfono y uno pone ahí modelo de recibo, ¿verdad? Y entonces ahí queda, pues se registra la firma de él de que recibió, ¿verdad? Recibió ese pago. Pues de alguna forma tiene que quedar registrado, documentado, ¿verdad? Entonces, aunque sea el pago en efectivo, también él tiene derecho, en este caso, pues el que va a pagar, ¿verdad? El deudor tiene el derecho de pedir que como, pues, a cambio, ¿verdad? Del dinero, pues se firme que recibió, ¿verdad?
Porque si no, inclusive eso se puede ver hasta un poco, ¿por qué no quiere firmar, verdad? Que está recibiendo. Sí, Hasta se podría ver un poco así como que eso está extraño, está raro, ¿verdad? claro. Entonces ahí hasta se podría pensar algo está tramando o hay ya mala fe de parte de él, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si yo recibo dinero, pues ¿por qué voy a tener miedo en firmar de que estoy recibiendo? Entonces yo creo que eso es lo que tendría que hacerse, ¿verdad? Eso lo hice yo con unos albañiles, ¿verdad? Y entonces yo les estaba pagando semanalmente. Y como no tenían recibos, entonces yo agarré una hoja, yo los hice y mire, fírmeme aquí, ¿verdad? Entonces cada vez que llegaba, firmaba. ¿Por qué? Porque a la hora de que haya una queja, una denuncia, pues ahí están los registros. Ahí está. ¿Y cómo poderlo probar? Pues está la firma. Hay formas de poder probar que es la firma de la persona. Excelente. Ahora ya ahorita empiezan a ingresar otras preguntas, siempre relacionadas con contrato, pero tal vez sobre otra temática. Dice, ¿cómo yo puedo saber que firmé con respecto a una tarjeta de crédito en la cual ahorita tengo unas demandas? ¿Cómo puedo obtener la copia de un contrato? Dice. Bueno, pues si hay una demanda dentro del mismo proceso se puede pedir un informe. Muchas veces las entidades bancarias no dan ese tipo de información. Por eso volvemos otra vez al inicio, ¿verdad? Ahorita que Rafa, que estamos contentos, que estamos platicando, claro, y que nosotros vamos a celebrar un negocio, es ahí en donde muchas veces se da el descuido. Ah, no, pero como estamos contentos, hasta me invitaste a comer carnita asada y todo, entonces, ¿para qué? Ni siquiera ¿sabes qué? Te voy a firmar y ni siquiera voy a leer las cláusulas, pero quizá de aquí a unos meses, ¿verdad? Pasa de que se disgustan, se enojan y de pronto aquella carnita asada se olvidó. Y entonces ahí es donde ya se le pone atención a las cláusulas. Y es ahí en donde dice, me metió gol, porque esto no sabía o no era lo que habíamos acordado. Sí, pero como fue tanta la emoción, fue tanta la confianza, que creo yo que hubo un abuso de confianza ahí de parte de la persona pues, que se está viendo ahora perjudicada. Porque ¿cómo poder llegar y decirle, mire, yo sé que estamos enojados, pero ampliemos el contrato, ¿verdad? O sea, eso es imposible. Ahora, en ese caso, dentro del mismo proceso, se le puede, por vía judicial, se le puede pedir un informe al banco, ¿verdad? O a la entidad, o pues una entidad de crédito, etcétera. Porque si va y no le quieren dar esa información, que pues tendría que ser fácil obtenerla cuando se está firmando el contrato de crédito, ¿verdad? Donde se está obteniendo la tarjeta de crédito, pues se firma un contrato. Esos formularios que se llenan, mire, usted quiere una tarjeta de crédito, llene estos formularios. Eso es el contrato prácticamente. Claro. La letra, obviamente, es de tal vez de un punto, ¿verdad? Y no se mira. Sin embargo, hay que leerla, ¿verdad? No, es que ya me tengo que ir, me están esperando allá afuera y si no, vivo lejos y ya no me da tiempo de leerla. Y entonces, hasta uno creo yo que ha cometido a veces ese error, claro, de firmar, ¿verdad? Sí. Y uno no lee realmente cuáles son esas cláusulas. Inclusive ahí, pues a veces dentro de los procesos se alega, ¿verdad?, que esas son cláusulas abusivas. O que muchas veces son condiciones que son difíciles o imposibles de cumplir, ¿verdad? Y entonces se puede alegar o se puede pues, atacar vía judicial. Y si la entidad o el acreedor no quiere darle en este caso a la otra parte copia del contrato, se puede hacer por vía de juez. Excelente. ¿Verdad? Pero habría que comparecer al proceso, habría que ver cuál es el estado del proceso, habría que comparecer y habría que oponerse y habría que pedir los informes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estamos en la segunda fase ya de este programa. Siempre les damos el espacio para que usted pueda participar con su pregunta, con sus aportaciones y, ¿por qué no? Tal vez con casos concretos en la cual está sufriendo alguna situación de esas y con todo gusto, pues, en el medio de WhatsApp, pues, nosotros poderle emplear lo que es la asesoría. Obviamente esto es con el afán de poder asesorar a aquellos que de alguna manera han sido vulnerados sus derechos o bien simplemente por una duda que pueda tener y poderles ayudar. Esto es el segundo bloque. Vamos a tener que hacer una pausa y al volver vamos a entrar en la parte final.
Rafita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos hablando en términos generales de los contratos y hemos hecho énfasis a un par de temáticas con respecto a los contratos de arrendamiento, que es sobre las consultas que nos han hecho llegar, pero si usted tuviera una consulta adicional como esta que ingresa y que todavía tenemos un tiempo para poderlas plantear, y es que me dicen, firmé un contrato con una empresa de telefonía, pero me están incumpliendo, no me dan la asesoría técnica, el servicio es irregular, pero al momento de pedir que me lo arreglen, ellos aducen que lo puede hacer por un call center y no quieren llegar. ¿Qué puedo hacer ahí? Me dice. Bueno, realmente pues habría que ver el caso en particular, no hay mayores detalles, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que habría que agotar, ¿verdad? Siempre, miren, siempre es importante antes de tomar acciones tener paciencia. Tener paciencia, siempre es bueno pues agotar todas las instancias y pues habría que acercarse a una agencia. A mí pues me ha pasado y cuando me he acercado a una agencia he exigido mis derechos y me han solucionado, ¿verdad? E inclusive se puede presentar una queja dentro de la misma empresa, ¿verdad? Y se le puede dar seguimiento, ¿verdad? Y si no, pues también hay un libro de quejas. Es decir, se puede de las dos formas. Se puede presentar una queja a lo interno, ¿verdad? Contra la persona que no está dando la solución, ¿verdad? Y también saberla hacer, ¿verdad? Porque realmente no es realmente pues que sea algo personal contra la persona, sino que es porque no, esa persona, ese trabajador en representación de esa telefonía no está dando, digamos, la solución que tiene que dar. Entonces, se puede hacer ahí, se puede hacer a través de un libro de quejas y que a través de esta institución, ¿verdad?, que se dedica a velar por la protección de los consumidores, la DIACO, pues se puede también llegar ahí a una solución pues amigable, ¿verdad? Pero en la manera de lo posible siempre tratar, miren, siempre todo contrato es importante pues cuidando, y miren, a eso quería llegar también, la asesoría, porque todos vienen a pedir ayuda cuando ya están con el problema encima, pero no vienen a pedir ayuda cuando están iniciando. Claro. ¿Verdad? Y fíjense que yo siempre les puse el ejemplo cuando pues tenía la oportunidad de dar clases en este curso de obligaciones. Yo siempre les decía a los alumnos, y ese es un consejo que yo le doy a la audiencia, ¿verdad? Todos los que me escuchan, y eso no lo sabe la gente. Y yo les decía, fíjense que tan fácil es hacer un documento privado, y ahí no necesitan de un profesional, sino que ahí pueden las dos partes sentarse y fraccionar un documento privado en una hoja papel bond y pues incluso a mano, no tiene que ser ni siquiera a computadora. Pero la esencia está en asesorarse y sobre todo en estos documentos llevarlo a que se legalicen las firmas con un notario. Porque ese documento privado con firmas legalizadas es título ejecutivo. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que la persona que incumpla pues va a tener que atenerse a la existencia de un título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Se va a tener que agotar un proceso largo para probar que el derecho existe. Mientras que solo con el hecho de llevarlo ante un notario y que legalice las firmas,
ya le da al documento la categoría de título ejecutivo. Y entonces a la hora de tener que ir a juicio, pues de una vez puede iniciar un proceso de ejecución, porque ya el derecho está declarado, porque la ley le da ese documento. Solo por el hecho de estar legalizadas las firmas por un notario, le da la categoría de título ejecutivo. Entonces, ese es un consejo que yo le doy a la audiencia. Cualquier negocio que quieran celebrar y que la ley no requiera, por ejemplo, que sea en escritura pública o que sea o que cumpla pues alguna otra formalidad, cualquier negocio, plásmelo por escrito. Porque fíjense que ahí sí que cuando un contrato es oral, cualquiera puede decir que las condiciones eran de cualquier forma. Y entonces en un proceso judicial va a ser más difícil probar, el objeto va a ir primero en probar las condiciones. Cuando si se plasma, ya las condiciones van a estar ahí. Y eso es seguridad jurídica tanto para una parte como para la otra. O sea, prácticamente esto es en beneficio de las dos partes, no solo... muchas veces, por ejemplo, los acreedores no quieren plasmarlo por escrito porque les conviene más, ¿verdad? O los deudores, dependiendo el negocio, pero lo mejor es plasmarlo por escrito, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el consejo? Faccionen su documento privado, ¿verdad? Plasmen las condiciones, vayan con un notario que les legalice la firma. Y eso ya es título ejecutivo, sobre todo para los acreedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, sí van a tener que ir con un notario, pero eso va a garantizar que se va a evitar un gran proceso previo, ¿verdad? Y lo otro es investigar. En todo contrato hay 3 elementos. El personal, que son las partes que intervienen, el real, que es el objeto del contrato. Por ejemplo, un contrato que es pecuniario es la cosa y el precio, ¿verdad? O cuando se va a entregar algo es en una compraventa, por ejemplo, la cosa y el precio. Y la forma. Y ahorita pues me estaba refiriendo yo a la forma. Cómo se tiene que plasmar un contrato. Puede ser oral o puede ser escrito. Pero mi recomendación a toda la audiencia es que en todo negocio quede plasmado por escrito. Y en 2 ejemplares. Uno para cada parte, y que los 2 ejemplares se firmen. Y entonces eso va a permitir que a la hora de una diferencia, ahí está escrito el contrato, ¿verdad? Y entonces va a ser más fácil poder llegar al haber un contrato oral, el deudor dice, no hay contrato escrito, yo puedo cambiar las condiciones, puedo decir de que no eran esas condiciones, que eran otras, y como no hay nada, ¿verdad?, que lo soporte. O tal vez solo hay elementos, tal vez hay correos, hay mensajes de texto en el teléfono, ¿verdad? O hay testigos, ¿verdad?, que estuvieron presentes en la negociación. Entonces va a haber que llamarlos y va a haber que reunir toda esa documentación cuando se puede evitar si el contrato se plasma por escrito. Y esto es importantísimo, no solo en negocios pequeños, sino porque muchas veces uno piensa que las grandes entidades todo lo plasman por escrito y no necesariamente. A veces yo me he topado con que en una servilleta, en un almuerzo, en la media cancha, ahí se da la negociación. Así es. ¿Verdad? Porque es la confianza. Sin embargo, pues yo creo que ahí tendría que usar de astucia. La parte que le interesa resguardar sus derechos, sus intereses, tiene que utilizar de astucia para no solo sacarle la firma en la servilleta, sino que poder realmente sentarse y firmar un contrato por escrito. Por supuesto. ¿Verdad? Porque realmente pues es el futuro, ¿verdad?, de sus bienes, de su patrimonio. Exacto. Algo que muy comúnmente pasa, licenciado, y que yo creo que tú vas a también a coincidir conmigo, es que mucho de lo que se da del día a día es, por ejemplo, la venta de un vehículo, que se lo vendía a mi amigo, pero incluso se lo di a pagos, le transferí el dominio, le transferí el bien, pero no hubo nada por escrito. Y de repente pasa que hay incluso un accidente que ya no es en uso del propietario, sino que ya es de quien lo estaba teniendo en uso, valga la redundancia, pues las repercusiones legales son para la persona quien entregó el bien sin haber podido dar un documento, ¿verdad, licenciado? Sí, yo creo que, miren,
la recomendación es que a la hora de vender un vehículo, ahora pues están los traspasos electrónicos, pero pudiera ser un vehículo pues antiguo, que todavía tiene los títulos físicos, ¿verdad? Pues ahí se los endosa y se lo dan. Y si no hace el traspaso en tiempo, bueno, pago la multa. Pero ahí es donde se da ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con un accidente? ¿A quién van a demandar? Al que aparece como propietario en el registro pues, de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el registro fiscal de vehículos, a quien van a ir digamos, a deducirle responsabilidades al que aparece como propietario. No, es que fíjese que a mí la semana pasada me lo habían, yo ya lo vendí. Sí, pero en algunos casos prosperan las defensas y en otras no. Porque realmente, pues, cualquiera pudiera decir, no, es que fíjese que a mí yo lo vendí, ¿verdad? No soy yo el propietario, sí, pero qué casualidad, ¿verdad? Que justo en esos días en que usted lo vendió sucedió el accidente, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pues, ir con la persona y decir, mira, si quieres el vehículo, nos vamos de una vez, con un notario que tenga, pues, ese servicio, y de una vez hacer el traspaso en forma electrónica, ¿verdad? Y entonces ahí se transfiere el dominio, y ahí, pues, ya no hay ningún problema. Pero si yo solo te doy los papeles, vos me das el dinero, mira, toma los papeles, anda así, y en un tiempecito realizamos el traspaso electrónico. Ahí es donde se puede dar. Imagínate que demandan demandan al propietario, embargan el vehículo. Y el vehículo ya se lo compró un tercero. Y entonces, mientras se averigua, pues hay que ir y soportar una incidencia en el proceso para sacar el vehículo. Y si el juez no lo cree, entonces ahí hay, digamos, necesidad de acudir a otras acciones para poder recuperar la plata, si es que se logra recuperar algo. Entonces muchas veces el exceso de confianza, a veces tal vez no es tanto exceso de confianza, sino a veces la comodidad o a veces negligencia de no hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, está mal y cuando uno mira el caso, si hubiera previsto ciertas situaciones o hubiera plasmado por escrito esas condiciones, se hubiera podido hacer algo. O sería más fácil poder, pues, que restaurar su economía, ¿verdad? Pero muchas veces eso pues impide que las soluciones se puedan dar pues más próximas, ¿verdad? O sea, hay que pasar un proceso muy largo para poder solucionar la situación de la persona. Y esto pues lamentablemente se da con gente que de escasos recursos y con gente que tiene mucha plata, con gente que tiene muchas empresas, se da. Y a veces, a pesar de las experiencias que tienen, no aprenden, ¿verdad? No aprenden, pero el llevar, digamos, todo en orden va a permitir que ese dinero pues no se pierda, sino se vaya aumentándose el patrimonio de la persona. Por supuesto, realmente hay mucho de qué hablar de esto. De hecho, tengo bastantes preguntas. No hemos hablado de contratos laborales. Incluso entiendo que también cuando se adquieren nupcias hay un contrato ahí, ¿verdad, licenciado? También ahí hay que ver qué firma uno. Hay un montón de preguntas más, incluso aportaciones que han llegado al programa, pero lamentablemente la producción dice que hemos llegado al bloque final y no me queda nada más que solo devolverte el tiempo, licenciado, para que te tomes unos minutitos para poderte despedir de la audiencia, y gracias por tu tiempo, hemos aprendido bastante. Lamentablemente son temas muy extensos que en un programa no se puede concluir, pero hemos tratado de resumir cosas puntuales para la audiencia y pues te damos unos minutos para que te despidas de ellos. Muchas gracias y pues para no dejarlos asustados, ¿verdad? Porque alguien pudiera decir, no, mejor ya no celebro contratos. Yo creo que los contratos son buenos. De hecho, nosotros constantemente estamos celebrando contratos, ¿verdad? Solo con el hecho de ir a hacer una compra ya uno celebró ahí un contrato, ¿verdad? Pero eso no generó mayor trascendencia en el mundo jurídico. Sin embargo, cuando ya hay pues
diferencias, ¿verdad? Conflictos en donde hay pérdida de dinero, ¿verdad? Es en donde eso trasciende, ¿verdad? Y eso pudiera repercutir. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es siempre ejercitar bien los derechos, ¿verdad? La ley dice que los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y yo creo que se ha perdido mucha la fe en la sociedad, ¿verdad? Pero no debemos de perder la fe, siempre debemos de actuar de buena fe, ¿verdad? Porque al final, pues el bien vence al mal, ¿verdad? Así que con eso me quedo y yo pues agradezco este espacio, esta oportunidad que me ha brindado aquí Rema TV con el licenciado Rafita Monroy, que ya lo había escuchado varias veces, pero nunca me imaginé pues poder estar ahora sentado en este lugar compartiendo con tu persona, así que muchas gracias. No, a ti, licenciado, muchísimas gracias. El aporte que se ha dado a la sociedad es bastante, y créanme lo que vamos a tratar de seguir trabajando con estos tópicos, porque el día a día nos hace ver que necesitamos realmente ser previsores, y cómo sería de bueno el poder considerar estos aspectos para evitarse un montón de situaciones en las cuales, como bien lo dijo el licenciado, asesórese antes de emprender algo y no busque la asesoría cuando ya está metido en un conflicto. Pero si fuese así, también igual estamos para eso los profesionales, para poderles dar esa asesoría adecuada. Pero lo que queremos es una voz de alarma para que puedan tomar consideraciones previo a firmar un contrato o a empezar una negociación de cualquier índole. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, desde los camarógrafos, el staff, todo el equipo que hace posible esto. Nos vemos hasta la próxima.